Entonces, ocurre que al tercer día vienen unos seres a mi cuarto, unos seres bien feos, unos seres como salen en las películas de misterio, en las películas de terror, que como se manifiestan los demonios que se ponen boca abajo y me comienzan a hacer un movimiento en mi cama, bien desagradable, pero muy desagradable. Y me hacían así en la cama, y me hacían así en la cama. Total es que yo empiezo de nuevo a rezar y empiezo a invocar al Arcángel Miguel. Empiezo a pedirle a ellos que me cuiden, que me protejan, porque me sentía... yo no sé muy bien cómo yo les puedo explicar esta energía. A mí no es que me da miedo, sino que yo comienzo a sentir pues que me están atacando y que necesito que se vayan y que me dejen en paz. El hecho es que, bueno, esa noche se calmó todo, yo empiezo a pedir al Arcángel Miguel y empiezo a protegerme y a envolverme en luz. El Arcángel Miguel me mostró una forma muy maravillosa de limpiarme, que se las voy a regalar a todos. Él me dice, te pones en la punta del dedo, en la punta de tu dedo índice, te colocas como que tuvieses ahí un bombillo, ¿ok? Y vas a envolverte desde los pies hasta la cabeza en forma circular, siempre en el sentido como se mueve el planeta, o sea, así. Entonces yo empiezo a envolverme y mando la luz hacia arriba, me envuelvo en luz azul y todo se calma, todo pasa mágico, se calma. El hecho es que el cuarto día yo me vuelvo a acostar a dormir y empiezo a sentir que estaban abriendo la puerta de la casa, de mi casa, de donde yo vivo, de donde vive mi envase, de donde vive mi cuerpo. Y entran tres seres, eran bien extraños porque eran como gigantes, llenos de tierra. Ellos caminaban, iban botando tierra. Era como que cada pie de ellos era una cosa, cada pie era como así de ancho. Eran bien desagradables y bien feos. Ellos llegan a donde yo estaba y me dicen, nosotros tenemos como misión acabar con los seres de luz como tú. Necesitamos matarlos, eliminarlos. Y al presidente que estaba mandando en ese momento, también lo vamos a eliminar. Ok, les voy a confesar, en ese momento yo sentí bastante miedo, porque cuando me hablan a mí directamente y me hablan de este otro ser, pues yo sentí bastante miedo. Empecé a rezar, empecé a pedir que por favor me cuidaran. Al día siguiente, en mi casa, era de día, y yo estaba sentada en el comedor de mi casa y se aparecieron 5 seres que desde el mismo momento en que yo los vi, yo dije, ellos no son de este planeta. Eran 5 arturianos. Son unos seres muy altos, flacos, muy hermosos. Me llenaron de amor. Me dijeron que ellos venían a cuidarme, que ellos venían a protegerme, porque yo trabajaba para ellos, para la Confederación Intergaláctica. Entonces, obviamente, yo me sentí bien bendecida, me sentí bien maravillada, me sentí bien agradecida con ellos, porque a partir de ese momento, en el momento en que ellos aparecen, mi vida se calmó por completo. No vino más nadie a molestarme, no sentí nada en la noche, me dormía muy tranquila. Me dijeron que solamente necesitaba rezar una sola oración si quería rezar. Les pregunté que qué oración debía yo rezar y me dijeron que rezara el que yo había conocido como el Padre Nuestro. Y que en el Padre Nuestro estaba todo lo que los seres humanos necesitaban. El hecho es que cuando yo rezo el Padre Nuestro, a partir de ese momento, de verdad es una oración tan poderosamente mágica, sobre todo cuando dice, se crearán en el cielo como en la tierra,
Y yo rezo solamente esa oración, los invoco a ellos, les digo a ellos que por favor vengan, que me cuiden, que me protejan y ya, listo, yo me duermo feliz de la vida y ellos me envuelven en luz. Se pusieron dos en la puerta de la entrada principal de mi casa, se pusieron dos en la entrada que sale hacia el patio de mi casa y uno en una puerta que yo tengo en mi habitación que da hacia el patio. Ahí ellos se separaron y ellos me pidieron que por favor pasara un tiempo sin salir de la casa. El hecho es que, bueno, yo cumplí, yo les dije, bueno, no voy a salir de mi casa, no voy a salir porque si ustedes me dicen que debo estar dentro de mi casa, yo voy a tratar de estar dentro de mi casa. Ok, el tiempo pasó diciembre, les cuento que yo en diciembre estuve sola con mi familia, no fuimos a ningún lado, no vino nadie a mi casa, porque a consecuencia de esto que viví, me bajó la frecuencia mucho y me dio COVID. Me vi bastante mal. Le dije a mi hija que no me iba a llevar al hospital, porque como decidí tener mi pelo como lo tengo en realidad, dije no me voy a poner más tinte. Tengo 55 años, en realidad mi pelo está blanco porque mi familia es de pelo blanco. El hecho es que no fui al hospital, me hice mi tratamiento como correspondía aquí dentro de mi casa. En uno de los momentos del camino de la enfermedad sentí que me moría porque se me trancó por completo el pecho. Y me empecé a nebulizar, hice mi tratamiento como correspondía. Evidentemente yo concluí que me había dado COVID porque la frecuencia me había bajado mucho porque me había dado miedo. Entonces ahí es donde yo les digo a las personas que no podemos sentir miedo. A los seres micaélicos como soy yo, que sabemos que está Miguel, el arcángel Miguel con nosotros, no tenemos ese chip de miedo, nosotros no lo tenemos. El hecho es que el ataque demoníaco había sido muy duro y pasé casi que 4 noches con ellos aquí molestándome, fastidiándome y todos los días yo venía con un cuento diferente a contarle a mi mamá, a contarle a mi hija. Había sido unos días bien difíciles para mí y pienso que por eso fue que me dio la enfermedad. El hecho es que bueno, aquí estoy, no pudieron conmigo, no me morí. Bueno, mi hermana no quiso venir a compartir con nosotros Navidad porque a mí me había dado COVID y ella quería cuidar a mi papá. Ok, bien, la pasamos aquí nosotros solos en la casa. Mi papá, mi mamá, mi marido, mi hija y yo y el esposo de mi hija. Y estábamos aquí en la casa. Ok, en enero se enferma mi papá. En realidad aún, y creo que nos moriremos sin saber de dónde salió la enfermedad, cómo se le pegó la enfermedad, por qué se le pegó la enfermedad, porque en realidad estoy absolutamente convencida que mi hermana lo cuidó todo lo que pudo, lo protegió todo lo que pudo. El hecho es que bueno, el viejito se enferma. Mi hermana entra en un momento de esto en pánico y porque se le estaban bajando la oxigenación de los pulmones, se le bajó se le pusieron muy malos, pues tenía, normalmente las personas deben tener, bueno, en realidad no sé mucho, de 95 para arriba creo que es, y él tenía 82. Total es que ella empieza a preguntarle a los médicos qué tenía alrededor y los médicos le dicen que tenía que llevarlo al hospital. En el momento en que mi hermana me dice que ella iba a llevar al viejito al hospital, en ese momento yo sentí que yo no iba a volver a ver a mi papá. En ese momento yo sentí que mi papá se iba a morir, que había tomado la decisión de desencarnar. Y así mismo fue. Mi papá entra al hospital, pasó 20 días sufriendo en el hospital. Yo les confieso que yo pensé que después de haber trabajado con tantos desencarnados
y después de haber trabajado para tantos desencarnados, para mí no iba a ser tan difícil que mi papá se fuera. Pero resultó que sí fue muy difícil. Me sentía bien impotente, me sentía bien mal. Mi hermana estaba muy desesperada porque les digo lo que yo sentí que mi papá lo estaban dejando morir en el hospital. El hecho es que cuando mi papá tenía como 3 días, lo aislaron por completo. Cuando mi papá tenía como 3 días en el hospital, que ya pues mi hermana le costaba mucho llegar a él, le costaba mucho, tenía que suplicar para que le tomaran un video, para que le dijeran cómo estaba, para que le dieran información, etc. Como a los 3 días, yo les pedí a los arturianos que si ellos podían ir a cuidar a mi papá. Ocurrió algo que me encanta y que lo cuento y me lleno de súper felicidad de que ellos fueron y cuidaron a mi papá. Entonces yo les dije, ustedes están aquí conmigo 5, con que vayan 2, para mí sería suficiente, porque 2 creo que lo podrían ayudar a él, a que él pudiese estar en paz, porque yo sentía la desesperación del alma de él, me sentía sumamente mal. Y les digo de verdad, o sea, desde que el viejito entró en el hospital hasta el día que murió, todos los días lloré. Todos los días me sentía destruida, todos los días me sentía sumamente afectada. Hablaba con mi hermana, yo la consolaba a ella, luego ella me consolaba a mí. Fue una situación bien, bien difícil. El hecho es que, como a los 3 días, le pido a los arturianos que vayan y estén con él, y ellos amorosamente fueron de inmediato. Se pararon detrás de mi papá y yo empecé a sentir que ellos llenaban a mi papá de paz, que llenaban a mi papá de amor, que llenaban a mi papá de una energía hermosa. Era una cosa, ellos le pasaban la mano así por la cabeza y lo calmaban. En realidad no sé qué le decían, pero sé que lo calmaban. Ok. Yo empecé a sentirme un poco más tranquila porque ellos estaban con mi papá. Como a los 2 días después de que los arturianos ya estaban con mi papá, yo fui al hospital en alma, en un viaje astral, en un viaje guiado por mi alma. Yo me siento, yo me conecto y me voy al hospital. Cuando llego al hospital veo que mi papá va saliendo de la habitación con los arturianos de lado y lado. Y mi papá era un hombre relativamente pequeño, me daba mucha risa porque él le llegaba a los arturianos como por abajo de los brazos, o sea, como por la cintura. Pero él iba muy feliz y me decía, yo me voy con ellos porque ellos son mis amigos. Y le dije, ve con ellos, si te sientes cómodo con ellos, ve con ellos. Ok, yo pensé en ese momento que mi papá estaba desencarnando. Él se va. Ok, yo me devuelvo a mi casa, me acuesto a dormir, empiezo a pedir que por favor, si él iba a desencarnar, que no sufriera. Empiezo a pedir, creo que lo que pedimos todos los seres humanos cuando estamos pasando por esa situación. El hecho es que al día siguiente mi hermana me llama y me dice que tenía una videollamada con mi papá, que una enfermera le había permitido hablar con él o verlo porque ya él no hablaba. Mi hermana ya había firmado una negación de que lo entubaran. Nosotros habíamos dicho, no lo vamos a entubar, no lo vamos a revivir tampoco. Eran como 3 opciones, creo que le daban a ella. Era que lo entubaran, que lo revivieran o que le dieran una morfina para morir en paz. El hecho es que ella había cliqueado las dos primeras que no queríamos ni que lo entubaran ni que le dieran resucitación. El de la morfina había quedado así en blanco. Ok. Entonces yo dije, bueno, entonces significa que mi papá tiene la posibilidad de salirse de su cuerpo y volver a su cuerpo. Ya no era la primera vez que yo había visto esta situación en mi papá, porque muchos años antes me había ocurrido algo similar. Él sí había muerto tras una operación y yo lo vi
que se salió de la habitación. De hecho, yo era la única que estaba parada en la puerta de la habitación y yo lo vi cuando él se salió de su cuerpo. Y también vi cuando los médicos entraron a la habitación y mi papá se desapareció. Yo dije, bueno, él tiene como esa posibilidad de entrar y de salir. Y yo digo, si yo lo hago, lo hace cualquiera. El hecho es que mi hermana me dice, bueno, estoy hablando con mi papá, tal, no sé qué. Pasaron como unos 3, 4 días más. Y yo vuelvo a hacer mi trabajo y me vuelvo a ir a buscarlo. Y lo consigo. No estaba en la clínica. Estaba en su casa donde él vive con mi hermana. Y estaban los dos arturianos con él, acompañándolo. Y entonces mi papá está sentado frente al televisor. Y él me dice, de una manera muy característica de él, me dice así: préndeme ese televisor ahí, chica, que quiero ver televisión. Y yo le digo, papá, es que tú no puedes estar aquí viendo televisión, tú te tienes que ir con ellos. Tú no puedes estar viendo televisión. No, 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 yo no me voy a ningún lado, yo no me voy a ningún lado. Total es que yo me vine para mi casa, pero yo lo sentía a él tan tranquilo que dije, él está en buenas manos. Ok, me vine para mi casa. Como a los 2 días siguientes, él vino a mi casa. Vino a mi casa a despedirse de mí. En realidad creo que de todas las conversaciones que había tenido yo con mi papá fue una de las más intensas. Vino a despedirse, me habló de cada uno de mis hermanos, me habló de cada una de sus situaciones de vida, me pidió perdón por no haberme dado amor de padre como debía habérmelo dado. Me dijo que él ya entendía por qué yo le hablaba de esa forma y de esa manera tan extraña. Él siempre me dijo en toda la vida que yo era una persona muy extraña y que yo le hablaba de cosas muy extrañas que él no entendía muy bien. El hecho es que mi papá esa noche se despidió. Lloré muchísimo. Le dije a mi hija que se sentara al lado mío para que yo le fuera narrando todo lo que él me iba diciendo. Pasó como mucho rato hablándome, mucho rato. Yo me sentía de verdad muy, muy, muy triste. El hecho es que los días pasaron. Mi hermana me llama un día y me dice que mi papá ya estaba desahuciado, que tenía los pulmones totalmente fibromatizados y que estaban pidiendo autorización para darle la morfina para que se fuera. Por eso les digo que yo pienso y siento dentro de mi corazón que no le hicieron el tratamiento que le tenían que hacer. Eso lo siento yo aquí dentro de mi corazón, que a él lo dejaron morir. Cada una de las personas que escuchen esto sabrán si es verdad o es mentira, si lo han vivido, si les ha tocado vivirlo, pero eso es lo que yo siento. El hecho es que cuando mi hermana me dice que va a ir al hospital, por supuesto mi hermana entró en una crisis horrible, llegó a la terapia intensiva, casi que se arrodilló para que la dejaran entrar, porque ella sentía que mi papá se iba a morir. El hecho es que cuando ella entra, ella rezó, ella hizo varias cosas que en el momento no me acuerdo qué hizo. Yo sé que ella se despidió de él. El enfermero le dijo que él la estaba esperando a ella para despedirse de ella. Y él se fue. Cuando ella me llama, ese proceso ella lo fue como grabando. Ella puso como un zoom para que todos sus hijos vieran lo que estaba pasando. Cosa que definitivamente pues le agradezco porque para ella era muy doloroso, pero para todos nosotros también era. Y ella amorosamente pues iba compartiendo toda la experiencia de lo que ella le estaba pasando con mi papá. El hecho es que cuando él se va, que ya no respira más, yo empecé a hacer mi trabajo espiritual. Empecé a pedirle a los arturianos que por favor se lo llevaran. Los arturianos abrieron un portal energético tan hermoso, tan bello, de 2 metros por 2 metros, era muy, pero muy grande. Y mi papá empieza a salir por ahí, los arturianos
Estaban parados uno al lado del otro, del umbral, del portal. Y mi papá voltea así y le dice a dos señores que estaban ahí con él, les dice, ¿será que ustedes se quieren venir conmigo? Porque yo me voy a ir con ellos. Él lo decía con mucha, ¿saben? Como mucha seguridad de que él iba a estar bien. Los señores le dicen que sí, que ellos se iban con él. Los señores empezaron a caminar, pero mi papá se sentía como él siempre fue, como que él era el líder de la comisión. Él entra de primero en el túnel y sentía yo algo y veía yo algo muy extraño, porque era como que él caminaba y los pies de él se hundían y los señores iban detrás de él. Yo sentí que mi papá se había ido al sol central. Yo sentí que mi papá se había ido al lugar, a la fuente original, a donde nos tenemos que ir todos. Y obviamente me sentí sumamente agradecida con ellos, y ellos cerraron el umbral y volvieron a mi casa. Empezaron a explicarme que ellos eran los encargados de llevar a las almas a la fuente, y que ellos habían puesto, me lo empezaron a mostrar, que ellos le habían puesto al planeta Tierra. Imagínense como que este es el planeta Tierra y le habían pegado un ducto al planeta para llevarse las almas directamente a la fuente, y que las almas no fuesen agarradas por los oscuros, por los dragonianos, por los grises, por cualquiera de ellos, por los arcontes. En el planeta habían muchos seres de oscuridad que se encargaban de atrapar las almas de los seres humanos. El hecho es que el planeta Tierra fue liberado de una malla que tenía alrededor de ella, y que por eso era que había karma. Las almas salían y evidentemente, como estaba esa malla alrededor de la tierra, las almas rebotaban y se regresaban. Eso era lo que se llamaba rueda kármica. En este momento ya esa rueda kármica no existe, porque los arturianos se están encargando de llevarse todas las almas a la fuente original. Yo me siento bien bendecida, me siento bien agradecida de poder colaborarles a ellos en todo este proceso, de poder trabajar para ellos. Y otra cosa que me dijeron muy importante, estamos llevando a las almas sin ningún tipo de juicio. O sea, estamos subiendo a todas las almas, independientemente de lo que hayan hecho, independientemente de los sentimientos, independientemente de los deseos. Es como que todo el que haya desencarnado va a entrar por ese ducto y se van a ir al sol central, a la fuente, a Dios. Yo lo podría definir como Dios. Cuando a mí las personas me preguntan ¿qué es Dios?, yo veo eso. Yo veo un gran sol que tiene demasiada energía para nosotros, que es nuestra fuente originaria. Cuando veo eso, puedo lograr entender que en realidad nosotros tenemos una gran asistencia de estos seres maravillosos. Yo les puedo seguir contando de más vivencias que he tenido con los arturianos. Les puedo contar que ellos, a partir del momento en que se llevaron a mi papá con ese amor, yo me sentí de verdad tan agradecida, tan tranquila. De hecho, había noches después de ese proceso que yo me sentía como triste, y yo pensaba, Dios, pero mi papá, después de haber sido un hombre tan fuerte, después de haber sido un hombre que siempre él estaba en la vida de todos, de la familia, de todos nosotros los hermanos, siempre estaba, y ahora ya no lo vemos más, no lo vamos a ver más. Ni siquiera voy a poderlo ver como se pueden ver a cualquiera de los otros desencarnados. Y definitivamente no, porque él se fue a la fuente donde lo llevaron los arturianos. Entonces, obviamente, yo me tengo que sentir feliz,
agradecida y bendecida de tener la asistencia de los arturianos, amigos. Creo que por hoy estamos bastante, he sido bastante explícita en el cuento. Quiero que me ayuden a compartir toda esta información. Quiero que si me creen, que sé que me van a creer, porque hablo desde la verdad y siempre le digo a ellos, a mis guías, a los arturianos, a Miguel, a los seres atemporales que son los ángeles y los arcángeles, que me permitan hablar desde la verdad y con la verdad siempre. Que no permitan que por mi boca salga algo que sea mentira. Entonces, creo que cuando las personas me oyen, se conectan, les resuena que lo que yo les estoy diciendo es verdad y que yo no tengo motivo para mentir. Entonces, como existe esa palabrita que es muy importante, que es la verdad, les agradecería que me colaboraran, compartieran, le dieran like para que podamos crecer y la información llegue a todos y todos despertemos de la misma manera para que subamos a quinta dimensión, para que dejemos de ser de carbón y pasemos a ser de silicio. Ese trabajo es un trabajo bien amoroso, es un trabajo bien hermoso y todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Los amo, los bendigo, espero que sigan en este camino conmigo y sin más que decir, nos vemos pronto.